de la Corte Suprema de Justicia, ex magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, periodo 2003-2006. Luego de varios años, es un grato placer volverlo a encontrar, abogado, y compartir aquí en el Contrapunto. Bienvenido. Muy buenas tardes, Lesman Aníbal. Cuando ayer me invitó a este programa, no pude decirle que no, aun cuando tengo muy pocos días de haber regresado al país después de 7 años de ausencia en la Corte Centroamericana de Justicia. Y no pude decir que no, primero porque la invitación venía de un amigo desde hace tiempo. De alguna manera estuvimos muy cerca en la Corte Suprema de Justicia cuando yo fui magistrado y él cubría la fuente. Estaba empezando a estudiar Derecho y me alegra mucho que ya haya terminado. Tampoco pude decirle que no por la presencia del exrector Almendares Bonilla, quien es un hombre ilustre, muy prestigiado en el país, y luego tampoco se puede decir que no cuando el alma mater lo llama a uno. Evidentemente hay un problema serio, y todos tenemos la obligación de contribuir en mayor o menor grado a buscarle solución a un problema que solo afecta a las nuevas generaciones y, por supuesto, al país y su desarrollo. Perfecto. La invitación para nuestros oyentes, nuestros televidentes. Tenemos habilitada nuestra plataforma al WhatsApp al 95 20 20 80 para poder atender sus comunicaciones, cualquier observación, cualquier consulta, cualquier crítica que se haga, con gusto la vamos a canalizar aquí en el Contrapunto de Radio América. Nuestra planta telefónica está totalmente habilitada también al 22 32 1009, al 22 32 48 10, al 22 90 49 50 para poder atender sus comunicaciones. Para entrar en materia, doctor Juan Almendares Bonilla, ¿qué lectura hace? Estaba leyendo una declaración que recientemente dio la rectora universitaria en el sentido que ella no ve una crisis en la universidad. Ella establece que lo que hay es un conflicto de intereses, en este caso del sector estudiantil y las posiciones que tiene la autoridad universitaria. ¿Cuál es la lectura que hace usted en su condición de rector y conocedor de la idiosincrasia de la máxima casa de estudio? Bueno, el concepto de crisis y conflicto hay que verlo desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista político. Nosotros no podemos negar que en este país hay una crisis. También no podemos negar que en el mundo mismo hay una gran crisis. En Honduras hay una crisis muy fuerte en materia de derechos humanos, una crisis en materia económica, hay una pobreza extrema, hay una crisis política, hay una crisis institucional y hay una serie de escándalos en el país. Los conflictos, el término conflicto es una cuestión cotidiana. Hay conflictos en casa, hay conflictos por todos lados. Básicamente la existencia humana no existe sin conflictos, pero la crisis es un acontecimiento especial que ocurre y la universidad ha estado paralizada, ya lleva un tiempo razonable que debió resolverse. Casi 5 semanas ya. 5 semanas es una crisis, pero la crisis tiene su fundamento en lo pedagógico, en lo político. Por ejemplo, yo creo que una manera de resolver los conflictos es conversando, es dialogando. Y eso se ha planteado desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, no creo que sea correcto que la universidad tenga como política resolver los asuntos como castigo, como cárcel, encarcelar estudiantes, militarizar la universidad. Yo creo que nosotros como rectores tuvimos muchos conflictos. Y aquí vemos 2 rectores de 2 periodos diferentes que, a pesar de diferencias que pudieran tener, siempre pudimos dialogar. ¿Usted conversar. tuvo tomas durante su periodo? Claro que sí. ¿Prolongadas? Prolongadas, no tan prolongadas porque las pudimos resolver. ¿Cómo las solucionó? Con el diálogo, conversando, con los estudiantes, con los trabajadores. Siempre se resolvieron.
Me imagino que el abogado Pérez pudo haber tenido algún conflicto y creo que lo resolvió también dialogando. El diálogo es vital, pero para dialogar hay que estar abiertos a eso, y eso no ha ocurrido en la universidad. ¿Por qué cree que no ha estado abierta la autoridad universitaria a ese diálogo? Son las concepciones pedagógicas. Yo no creo que hay que criminalizar la protesta. Yo no creo que hay que coartarle el derecho al estudiante que piense, que exprese sus ideas. Es decir, es la visión, es una pedagogía que restringe la libertad de expresión. Y lo mismo, los profesores dicen lo mismo. Sí. ¿La judicialización de los estudiantes cree que ha agravado la crisis? Definitivamente. Y contra eso yo estoy en desacuerdo totalmente. No creo que la universidad se convierta en un estado policial, militar, que resuelva los problemas académicos a través de la cárcel. ¿Es la solución que dimita, que deponga de su cargo la actual rectora universitaria? Mire, yo ese problema lo resuelve la universidad. Yo aquí no vengo ni a acusar a la rectora. Lo que estoy expresando es una dimensión política. Y hay que ver, la universidad tiene su sistema, autoridades universitarias. Y esa política de las autoridades universitarias no estoy de acuerdo. Perfecto. La misma inquietud para el abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias. ¿Qué lectura hace él a lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Fuera de cámaras hablábamos con los dos compañeros con los que estamos aquí esta tarde y les decía que habiendo estado fuera del país durante tanto tiempo, uno a través de las redes sociales, a través de la digitalización de los medios, se da cuenta de aspectos generales de lo que sucede en el país, de tal manera que uno pierde un tanto la secuencia de asuntos puntuales. Así que tendrá que ser en una forma muy general que yo me refiera a esta situación, pero siempre con el afán de contribuir. Yo oigo, o por lo menos lo que he leído, oigo muy poco en los últimos tiempos, o por lo menos en los medios que yo leo o miro, la palabra autonomía. La palabra autonomía nos exige un compromiso a todos los universitarios, seamos egresados, sean profesores, sean autoridades, sean estudiantes, a resolver cualquier problema dentro de la esfera universitaria. Para eso es la autonomía. Y siendo que la universidad tiene, y siempre lo he dicho, los hombres más talentosos, las mujeres más talentosas del país impartiendo cátedra, ahí hay valores muy grandes, valores humanos, valores profesionales, en todas las áreas, en todas las disciplinas. No se puede concebir que no se puedan resolver los asuntos dentro de la propia universidad. La autonomía nos exige a todos, ya que viene derivada de la misma Constitución, la posibilidad de siempre mantener un diálogo. Y cuando las cosas se polarizan, siempre hay terceros dentro de la universidad o que han sido producto de la universidad para venir y contribuir a solventar los problemas. Antes había una instancia que no la he escuchado últimamente, que era la convocatoria a todos los rectores de la universidad. Y todos en algún u otro momento hicimos uso de esa instancia en la que llamábamos a todos los que han sido rectores de la universidad, de la ideología que fuera, del color que fueran, pero todos concurríamos por el amor que le teníamos a la universidad, todos contribuíamos a la solución de problemas de tal manera que pudieran solventarse dentro del campus. Yo sigo creyendo que esa es la fórmula de siempre, desde principios de la humanidad. El diálogo pues ha sido el mecanismo que los seres humanos han buscado
para solventar los problemas. Eso no quiere decir que no haya habido problemas, que no haya habido crisis, pero el diálogo poco a poco lo ha ido solucionando. De tal manera que hasta el diálogo ha sido metodologizado para lograr efectos que realmente se puedan ver en la práctica. Lo vemos en el área internacional, en donde las crisis que se producen inclusive son de mayor impacto porque son universales, en las cuales hay conflictos por asuntos religiosos, por asuntos políticos, por asuntos territoriales y que conducen a una guerra o a las guerras que ha conocido la humanidad. Pero al mismo tiempo se han buscado los métodos alternos de solución de conflictos. Por ejemplo, llámese arbitraje, llámese conciliación, llámese terceros mediadores, gente honorable que pueda participar, o la instalación, digamos, por decir algunas, pues, porque no, el programa no creo que sea con ese enfoque del todo, pero digamos la generación de medidas de confianza cuando ya las situaciones están muy polarizadas, de tal manera que se pueda ir acercando a las partes y siempre observando que las partes concurran de buena fe, porque no hay nada peor que un diálogo de sordos, ¿verdad? Los diálogos de sordos pues no conducen a ninguna parte, porque ninguna de las partes está escuchando, pero digamos en materia internacional está la famosa máxima o el famoso principio de los pacta sunt servanda. Los pactos obligan y de buena fe, porque si no hay buena fe, entonces simplemente la cosa pues no camina. Hay quienes están planteando ya que como está la situación debe haber una intervención de parte del Congreso Nacional, que no es más que el órgano político del país, para que se nombre una junta de transición a efecto de nombrar las nuevas autoridades. ¿Qué piensas sobre esa solución, sobre esa avenida que ya se plantea por distintos sectores en el país? Dentro del concepto ortodoxo, y creo yo que exacto y preciso de lo que es la autonomía universitaria, yo creo que esa sería la última ratio. Yo creo que eso no es lo deseable. Creo que no es lo más conveniente. Sigo creyendo que la universidad tiene capacidad para solventar sus problemas internamente. Y ambas deben ceder en sus posiciones. Es cierto, los diálogos cansan, los diálogos y el sentarse en una mesa de negociación puede durar días, puede durar semanas, pero al final del proceso se miran los resultados. ¿La reactivación de esa instancia de los rectores podría ser un escenario a considerar, abogado? Eso se utilizó, en todos los tiempos se ha utilizado, el exrector Bonilla, Almendares Bonilla lo utilizó. ¿Y usted estaría en la disposición de poder contribuir, de poder aportar? Y si usted llama a Jorge Arturo Reina, y si usted llama a Jorge Omar Casco, si usted llama el abogado Ramos Soto, si usted llama a todos los exrectores, usted va a encontrar esa misma, porque es una especie de mística, ¿verdad?, la que se tiene, y amor a la casa que nos brindó pues lo que hoy somos, la educación. Y a propósito del conflicto, ¿han hablado, ha tenido la oportunidad de hablar con sus colegas? No, porque yo tengo 3 días de haber llegado al país. Esta es primera vez que miro a uno de los colegas rectores, ¿verdad? Pero esa ha sido una instancia y muy respetada porque hay de todos los sectores, ¿verdad? No es que solo van gente con algún pensamiento. Y hemos tenido la experiencia, sí, todos hemos pasado por eso y es difícil. ¿Y usted cómo solventó? Me imagino que tuvo tomas. Sí, claro. Paralización de clases, claro, que sí. Conflictos con el sindicato. Sindicato y ADUNA también. ¿Cómo lo solucionó? Siempre mediante el diálogo. Siempre mediante el diálogo. ¿Se judicializó en su periodo a sindicalistas, a estudiantes? No. ¿A docentes? No. Las crisis siempre las solventamos en casa. Es cierto que en determinado momento
recurrimos al Congreso Nacional porque era necesario ya renovar la vieja ley orgánica de la universidad para permitir una nueva estructura orgánica que le diera transparencia, que posibilitara los procesos de reforma universitaria, bajar un tanto lo que era el cogobierno con los estudiantes, en fin, una serie de medidas que solo se podían hacer con la reforma de la ley. Y ahí se aprovechó pues para posibilitar todavía más la apertura de lo que es la reforma universitaria. Pero como digo, esa es la última ratio, y si se hace es porque convendría a efectos de la misma reforma, pero no es lo deseable, eso se puede, por eso es que la ley ha venido siendo modificada también en otras 2 o 3 ocasiones, precisamente porque se ha querido buscar la manera en que los mecanismos sean más efectivos. Pero, repito, yo creo que la universidad tiene capacidad para solventar sus problemas, o debe tenerla para solventarlo internamente. Debo de colegir, luego de esta primera participación del abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias, que la solución está en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que como última instancia se debería de recurrir, en este caso, al Congreso Nacional de la República. Doctor Juan Almendares, ¿usted qué piensa? ¿Es partidario de una intervención a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o comparte la posición del abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias? Bueno, en primer lugar, yo creo que yo condeno así la intervención militar y policial en la universidad, y el Congreso no ha sido lo mejor para ayudar a resolver los problemas de la universidad. Estoy de acuerdo con el rector Pérez que no debe intervenir. El Congreso ha intervenido para complicar los asuntos de la universidad. Por ejemplo, la reforma a la ley orgánica que favoreció la reelección de las autoridades fue una reforma que no ayudó al proceso. Es decir, yo estoy consciente que la universidad puede resolver sus problemas internamente. Nosotros convocábamos a la comunidad universitaria a hacer las grandes discusiones. Estamos con la mejor voluntad de contribuir a cualquier solución, pero a mí me gustaría escuchar los puntos de vista académicos de los representantes de un Congreso, pero no la politiquería barata que vaya a meter las manos a la universidad. Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que la solución de la universidad se puede resolver dentro de la universidad, y creo que hay elementos. Si bien a veces los estudiantes puede ser que no quieran dialogar con las autoridades, pero hay mecanismos de mediación. Las autoridades pueden nombrar sus representantes, los estudiantes los suyos, pero hay que dialogar en la universidad. O sea, no es cierto que los estudiantes no quieran dialogar, hay que dialogar, y ahí estoy de acuerdo con el rector Pérez Cadalso. Incluso la intervención o el escenario de los rectores, ¿estaría de acuerdo que se reactivara como un mecanismo de mediación? Bueno, yo creo que podría ayudar. Lo que pasa es que ha habido una gran descalificación de las autoridades universitarias a los rectores. Y ahí quiero decir de que nosotros hemos tenido incluso diferencias políticas, ideológicas, pero yo no puedo decir que me he irrespetado a algún rector. Al contrario, siempre ha habido ese respeto. Es como una tradición que existe, una mística, como dijo el rector Pérez Cadalso. Nosotros también respetamos a cualesquiera los rectores, aunque tengamos puntos de vista distintos, pero eso nos permite hablar, y creo yo que podría ayudar a la universidad. Pero hay que escuchar a los estudiantes, a los profesores y a los trabajadores en sus planteamientos. Y hay que cambiar esa política de la universidad, le llamo represiva contra estudiantes, trabajadores y profesores. En algún momento usted tuvo buena relación, entiendo, con la rectora. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que degradó esa buena relación de amistad? Las relaciones son buenas,
irrespetables cuando se respetan los derechos humanos, cuando se respeta, en ese caso, yo evito hacer un comentario sobre la rectora, porque yo veo el problema institucional, el problema de una política de autoridades universitarias. Lo que pasa es que yo tengo un pensamiento y tengo una práctica. Y cuando veo que hay una violación a los derechos humanos, pues soy claro. Por ejemplo, soy claro en que no hay que intervenir militarmente en la universidad. Esa es una posición radical que tengo, porque los militares son una entidad autónoma y no tienen derecho de violentar los principios. Soy enemigo del terror, de crear la violación de los derechos. Hay jóvenes que han tenido que retirarse de la universidad, algunos salir del país, y han ocurrido situaciones. Seguramente usted no comparte que califiquen de vagos a los estudiantes comunistas. Definitivamente. Mire, la calificación ideológica se puede dar, pero de vándalos, vagos, asesinos, destructores, es calificar a nuestros propios hijos, a las generaciones de la juventud. Doctor, no quiero ponerlo a polemizar ni a confrontar con la rectora, no es mi intención, pero sí. ella ha reiterado en decir que el movimiento estudiantil está instrumentalizado por un partido y lo ha dicho directamente por Libre. Bueno, ¿Qué piensa? Mire, yo creo que esa respuesta la debe dar el Partido Libre, ¿verdad? Que los veo un poco calladitos también en este problema de la universidad. Yo creo que... ¿Usted sigue siendo simpatizante de Libre, doctor? No, yo no estoy afiliado a ningún partido político. Es decir, tengo mucho respeto por Libre, desde luego, pero no soy de Libre. Me siento con... Y no es que esté en contra. Yo quiero mucho este país, pero también lo quiero bajo principios. Por ejemplo, las diferencias que tengo son profundas. Yo creo en una pedagogía más solidaria, una pedagogía más humana, pero creo que lo que se está practicando en la universidad es la crueldad pedagógica, que en términos se llama sevicia pedagógica, es decir, meter a la cárcel, resolver un problema académico con la cárcel. Por eso estoy en contra también de la política del Estado cuando es punitiva, persecutoria y tiene la idea de que solo hay que resolver las cosas encarcelando a la gente. Eso no es pedagogía. Ahí tengo una diferencia profunda con las autoridades universitarias. Sí. Bueno, entonces usted en esta parte comparte con el rector Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias en que la intervención sea la última instancia. Bueno, o el último mecanismo, o definitivamente es una posición radical suya de no estar de acuerdo con la intervención. Es que las intervenciones del Congreso ahorita en un año político van a estar sesgadas por las cuestiones políticas, los intereses de partido, pero además yo creo que la autonomía de la universidad le permite, lo que debe haber es libertad, no terror en la universidad a reunirse. La comunidad universitaria debe reunirse. Debe darse el respeto a las representantes de las asociaciones estudiantiles. Debe convocarse a eso, que es el respeto a las autoridades mismas, respeto mutuo, pero no se puede resolver las cuestiones verticales, autoritarias. ¿Usted nos quiere decir que se ha irrespetado al estudiante? Sí, se le ha irrespetado totalmente a los padres de familia, se ha irrespetado a la comunidad universitaria, se ha respetado el derecho de los profesores a participar. Antes los profesores tenían criterios académicos para nombrar los equipos, ahora los consejos locales de carrera docente no existen y en realidad hay miedo en los profesores. La universidad es una institución del miedo y del terror ahora. Sí, bueno, vamos a alternar porque tenemos una gran cantidad de comunicaciones, les comento a ambos aquí, a nuestros oyentes, vamos a tratar de darles lectura para luego ir conociendo otras opiniones también de nuestros panelistas. Nos dice un oyente que nos escribe a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 20 20 80. Las elecciones de los estudiantes, ¿por qué no las hacen los estudiantes? Dice. Y ahí sabremos que el MEO es minoría, dice. Otra comunicación nos dice, la UNA, lo que está detrás son traspasos de fondos a la campaña de Hoy Libre, dice.
por eso se han manipulado y quieren sacar a la rectora. La protesta es válida, pero los daños se deben castigar y corregir. Buenas tardes, nos dice otro oyente. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer con las personas que están privando del derecho a recibir clases a los demás? No están luchando por nada. Quienes ganan son las universidades privadas. Deberían preguntarle a Almendares si él está dispuesto a negociar con un encapuchado, dice. Otra comunicación sobre el tema nos dice lo siguiente. Buenas tardes, me gustaría preguntarle al señor Almendares cuáles fueron sus logros en su gestión como rector y en qué se invirtió el 6% que el Estado proporciona. Oigo que todo el mundo recomienda el diálogo con gente cerrada como los del MEU. No se puede porque el propósito de ellos no es la educación, sino volver al pasado, donde los sindicatos mandaban, extraían los buenos del Estado, etcétera, dice. No me explico qué corona tiene la señora rectora. Veo y escucho a dos prominentes profesionales que podrían volver a rectorar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos dice este oyente, mi respeto para el abogado Pérez Cadalso y para el doctor Juan Almendares Bonilla. Lesman, me gustaría que le consultara al abogado Pérez Cadalso Arias si él estaría en la disposición de retomar la universidad, dice, de regir los destinos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, hay una pregunta directa, abogado, ya lo están promocionando. No, yo creo que ya pasó un tiempo interesante dentro de mi vida profesional y ese compromiso se manifestó al haber aceptado pues, dirigir los destinos del alma mater. Creo yo que ya lo deben hacer nuevas generaciones, creo yo que lo deben hacer con la perspectiva del tiempo que vivimos. El rector Almendares decía algo que es muy importante y que no hay que echarlo en saco roto. El problema de la educación en el país. Solo le voy a pedir un favor, sí, abogado, que se aproxime un poco más al micrófono. Sí. Ahora sí. El problema de la educación en el país. Vivimos una era sumamente competitiva, de una incidencia tecnológica en la sociedad sin parangón en la historia. Eso nos obliga a los hondureños y a hondureñas a prepararnos frente a ese enorme desafío que significa competir en el mundo contemporáneo para poder desarrollar el país, pero también llevar alimentos a la casa. Nosotros no podemos seguir fortaleciendo carreras tradicionales y minimizando otras carreras que pueden incidir en el desarrollo y en el futuro del país. Ahí amerita una revisión curricular, una revisión académica muy profunda. A lo mejor se está haciendo, yo no la conozco. Pero lo que digo es que la educación hoy en día, en el siglo XXI, es uno de los retos mayores que tiene todas las universidades, no digamos la nuestra. Pero, evidentemente, hay otras que le están prestando la atención que merece el educar a las nuevas generaciones de hondureños. Allí es donde debemos ubicar esta cuestión. Otro asunto que creo que es muy importante enfatizarlo es que cuando hablamos de los universitarios y de la solución de la problemática universitaria, no pensemos solamente en los que están dentro del campus universitario. Los que estamos afuera tenemos igual responsabilidad y debemos identificarnos con la problemática universitaria. Me refiero a los colegios profesionales. Ahí hay un nicho muy importante en el cual se puede generar una sinergia necesaria para que ellos también participen. ¿Quién va a desconfiar de un colegio de ingenieros, de un colegio de arquitectos, de psicólogos, de abogados, de médicos, etcétera, cuando ellos ya están afuera pero siguen conservando ese amor a su alma nutricia?
ellos podrían también, deberían intervenir, deberían ser actores principales, y doy esta idea para que frente a alguna desconfianza que pueda haber de los actores actuales y polarización de ideas y pensamientos, allá deben intervenir también esos que son parte de la comunidad universitaria, que si se fueron, bueno, se fueron temporalmente, pero su ombligo académico lo tienen en la universidad. Yo creo que hay que llamarlos. Sí. Bueno, hay otro aspecto también que les aclaro. Mi propósito no es venir a propiciar una confrontación entre ustedes y la rectora, pero hay un tema que me gustaría contraponerlo con las posiciones de ustedes. Se pondera que la rectora universitaria físicamente le ha dado otra cara a la universidad, y casi hay quienes se han atrevido a decir que los antecesores que ustedes hasta se pudieron haber robado el dinero asignado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esas posiciones así extremas las he escuchado, porque quienes defienden esta tesis de la rectora establecen que lo ha hecho con los fondos que constitucionalmente están asignados a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su opinión al respecto, doctor Juan Armendariz. Quisiera que, en honor al respeto a las preguntas, quisiera contestar por lo menos escuché dos antes de levantarme. Sí. También la pudiera leer para... Había una que decía, ¿qué hicimos con el 6%? Sí. Y la otra que me preguntaban sobre los encapuchados, algo así. Bueno, si vamos respondiendo a la primera, mientras le ubico la segunda, doctor, porque bueno, hay una gran cantidad de comunicación. Miren, la realidad es que la historia se olvida. Nosotros logramos el 6% por la universidad, y lo logramos con los estudiantes, los trabajadores y campesinos a nivel del país. Lo que pasa es que la intervención militar y del embajador John Dimitri Negroponte no me permitió continuar en la universidad. Esa es mi respuesta. Así que durante mi rectorado, en realidad, fuimos los que logramos el 6%, pero no logramos continuar aprovechando ese fondo para el desarrollo académico de la universidad, porque esa intervención de Estados Unidos a través de Negroponte y del ejército no me permitió continuar, a pesar de que había sido reelecto legalmente. La otra pregunta es, doctor, deberían preguntarle a Armendariz, dice, si él está dispuesto a negociar con un encapuchado. Bueno, la realidad es que esto de los encapuchados, cuando yo escucho autoridades y algunos pues que están en contra de los estudiantes, se olvidan de los encapuchados que son los militares. La policía militar es encapuchada. Yo le he denunciado porque para todas las actividades andan encapuchados, no se presentan su identidad, y por lo tanto en un país donde el 90% es de impunidad, no se puede resolver. Hay que recordar que yo dirijo un centro de prevención contra la tortura, y nosotros hicimos una denuncia aquí de la violación de una joven por 7 militares policías encapuchados. Entonces, ahora, también hay que recordar que algunos estudiantes han sido torturados por militares encapuchados. Entonces, los estudiantes usan eso como protección de que no vayan a recibir ninguna agresión de la policía o del ejército. Si alguien quiere más, puedo seguir en este asunto. Sí. Es decir, ¿usted no tendría dificultades en sentarse como rector? No, yo no tendría dificultad cuando son estudiantes. Pero claro, obviamente sí tendría dificultad si me encuentro con un policía militar encapuchado. Me generaría terror. Sí. Perfecto. Bueno, se está filtrando un sonido. Alex, si en el televisor, si nos ayuda, por favor. Abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias, la misma pregunta en relación a eso que se pondera de la rectora, que ella sí ha invertido el presupuesto en la parte física, en infraestructura, y se da la impresión como que ustedes no lo han hecho, o que no lo hicieron.
Sí, esa es una apreciación muy ligera, desconociendo por completo que, como dijo aquel famoso pensador español, el hombre es él y sus circunstancias. Cada uno de los rectores le tocó vivir circunstancias distintas, con problemática distinta, con un entorno nacional e internacional distinto, de tal manera que yo creo que todos los rectores y rectoras, en mayor o menor grado, hemos hecho. Todos, sin excepción alguna. Unos más que otros. Unos porque han tenido pues esa circunstancia de que las condiciones han sido propicias. Otros han luchado eficazmente, con lo que esa palabra significa, que es de los pocos recursos poder hacer cosas con los recursos que se han dado. De tal manera que esa es una apreciación muy ligera. Por ejemplo, vaya que hablamos del 6%. En el periodo en que yo fui rector jamás vimos el 6%. Jamás. El gobierno decía que no tenía dinero, que teníamos que buscar. Más bien tuve que ir a la banca privada porque esa era la recomendación que se nos dio, porque si no íbamos a la banca privada a conseguir dinero, no íbamos a poder pagar el salario. ¿No tuvo esa fortuna que le asignaran ese 6%? No. A puro empuje se logró que nos dieran el 3%. Así que trabajamos con el 3% y solicitando préstamos a la banca privada para poder manejar la planilla de la universidad. Así que fuimos al Banco Centroamericano de Integración Económica y conseguimos un préstamo tal y como lo había conseguido las otras universidades públicas de Centroamérica, para hacer mucha de la obra en la que hoy, pues afortunadamente, pues se ha podido hacer algo del campus universitario. Entonces, todos vamos sembrando semillas en el camino. Unos logramos la cosecha de otros anteriores, otros logran la cosecha de lo que nosotros sembramos, de tal manera que son las circunstancias muy particulares que nos tocó vivir, y al hacer la evaluación, pues uno puede sentirse satisfecho o no de lo que logró con los recursos que consiguió. Así que esas apreciaciones, pues sí, cuando se rinden cuentas sobre todo, y a mí me tocó hacer una rendición de cuentas muy rigurosa, y cuando se leen las memorias de lo que se hizo en cada uno de nuestros periodos, se van a encontrar con cosas muy significativas, muy importantes, que contribuyeron todas a lo que hoy ha desembocado en el periodo de la doctora Castellano. Para cerrar ese capítulo, ¿no le incomodan esos señalamientos? No, en lo más mínimo, porque no son ciertos. Sí. Bueno, retomando el diálogo con el doctor Juan Almendares Bonilla, hay una pregunta directa, me dice un oyente: estoy en Nueva York, pero paso muy pendiente de mi Honduras, de mi universidad, dice. Tengo 2 carreras, lamentablemente no encontré oportunidades en mi país. Quisiera que por favor me le trasladara la siguiente pregunta a sus invitados, si están de acuerdo, si justifican ellos la intervención partidaria, llámese de cualquier partido, el del gobierno o de la oposición, en los asuntos de la universidad. Doctor. Bueno, definitivamente no estamos de acuerdo con la intervención de ningún partido en la universidad. Eso es muy importante. Y quiero referirme porque yo creo que la universidad tiene sus mecanismos si hay libertad para reunir la comunidad universitaria. Fíjese que en realidad hay un gran miedo de las autoridades a reunir la comunidad universitaria. ¿Por qué no se reúne desde hace mucho tiempo? Ese es un punto. Pero quiero referirme a la otra pregunta que usted que le hizo sobre la administración, los edificios. Vaya. Estamos al aire. Bueno, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que hay varias maneras de desarrollar una pedagogía universitaria. Una es el desarrollo de una conciencia crítica. Yo puedo decir con toda autoridad moral que nunca hemos vendido nuestra conciencia
como rectores de una universidad a ningún partido político, ni tampoco a ningún interés extranjero. Yo soy de la idea que la universidad es nuestra, de nuestro país, es de nuestra cultura, y a mí nunca me gustaría imitar una universidad de otro país tan grande, de una gran potencia, porque en esas universidades se dan fondos de investigación para la guerra. No quisiera que nuestra universidad fuera, yo quiero una universidad hondureña, latinoamericana. Y por eso yo nunca hipotequé mi conciencia a los intereses de la intervención norteamericana en mi país, porque sí me siento orgulloso de ser uno de los pocos hondureños que se pronuncia contra las bases militares de Estados Unidos, contra la política intervencionista de las grandes potencias que también que hipotecan la cultura y la educación en un país. Ahora, yo puedo hacer muchos edificios, pero hipotecando mi conciencia. En esa época no habían esas oportunidades y tampoco lo íbamos a hacer. Ahora, ¿usted tuvo la fortuna que le asignaran el presupuesto que constitucionalmente le correspondía a la universidad, doctor? Pues definitivamente tampoco. Lo que dice el abogado Pérez Cadalso, el Estado siempre estuvo a la saga del presupuesto. Renuente. Sí, es decir, siempre ponía en deuda a la universidad, como está ahora. Lo que pasa es que la universidad guarda silencio ante la deuda del Estado. Guarda silencio. ¿Por qué guarda silencio? Porque coincide con algunas políticas de Estado, con algunas políticas represivas del Estado y violatorias de los derechos humanos. Ahora, es muy importante, si pensamos en los edificios, pensamos en una universidad en concreto, en ladrillos de concreto. Pero yo soy partidario de una universidad de pensamiento, de una universidad donde desarrolle conciencia crítica en este país, porque se pueden hacer grandes cosas, pero hipotecando la conciencia del país. Ahí, como dicen, hay que vender Honduras. Eso es vergonzoso, que autoridades del gobierno, de la universidad, pongan la ciencia al servicio de la venta del país. En eso yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que nosotros debemos de preservar a Honduras, el amor al pueblo, a la dignidad, a la historia y a la cultura nacional. Sí, y la parte investigativa, lo que es la formación propiamente académica, ¿cómo la percibe? ¿Cómo la mira, doctor? Mire, yo le voy a decir, la universidad quizás tiene los mejores elementos de este país. Creo que lo dijo el abogado Pérez Cadalso. Yo coincido con él, pero no tiene las mejores políticas de investigación. Por ejemplo, la universidad no desarrolla políticas investigativas ante el gran desastre ambiental de este país, ante las mismas empresas mineras. La universidad no desarrolla una posición muy coherente, muy real frente a la política de seguridad social del país, la política de salud. Hay un desconocimiento total prácticamente en este país y la universidad tiene los mejores cuadros para ver cómo se podría señalar la gran debilidad de la política de salud. Es una de las más críticas de la política educativa. Entonces, lo que no estoy de acuerdo es que hace falta una política consecuente con la salud, con la educación, con la seguridad misma, porque tenemos aquí un Estado militar policial y la universidad no señala aspectos tan profundos que están ocurriendo en el mismo seno de la universidad. Sí. Bueno, voy a leer más comunicaciones antes de volver a escuchar al abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias. Tenemos muchas comunicaciones a nuestra plataforma al 95 20 20 80 y la universidad no solo son edificios, dice, además de eso lo más importante es la formación del alumno. Ese es el error de la rectora, solo hace edificios y los alumnos con la temática de hace 40 años. Nos dice otro oyente, ¿cuáles fueron los grandes resultados del doctor Almendares? Además de echarle la culpa de todo a los pobres soldados, dice, cuando la educación
En Honduras es un desastre. Un periodista valiente lee estos mensajes. Gracias, dice. Bueno, que le respondo. Permítame, doctor, solo vamos a leer dos más. Buenas tardes, creo que la izquierda ya está por desaparecer como opción, ya que sus líderes están desprestigiados. Solo mire quién es el candidato de la izquierda y ahora están tratando de elevar nuevos líderes, dice este amigo oyente. El doctor Almendares es un gran médico, pero como buen comunista solo en contra de todo pasa y nunca propone nada. Doctor. Bueno, es lógico que no ser servil en este país, uno tiene que ser objeto de críticas. Yo no soy servil a los militares. Y esto más defiendo en muchos casos a militares de bajo rango que tienen una situación económica muy deplorable, mientras que los grandes tienen mejores condiciones. Defiendo también a los guardias de seguridad que tienen malos salarios, sacrifican sus vidas. Y además también lo más importante es que nadie ha podido comprar mi conciencia, ni las grandes empresas, nada, porque hablamos sobre los derechos de este pueblo, sobre la vida, la defensa de la vida. Y ahí lo llaman a uno comunista, lo llaman de todo tipo. Pero en realidad a mí no me importa cómo me llamen. Yo lo que tengo es un profundo amor a este país y siempre voy a defender los derechos de la juventud, de los estudiantes. Otro oyente nos dice, cada vez que se acercan las elecciones modifican la ley orgánica de la universidad para elegir al rector. ¿Qué se tiene que hacer para cambiar esto? Y le agrego para una opinión del abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias. El doctor decía que no está de acuerdo con la figura de la reelección en la rectoría de la universidad. Yo recuerdo que usted trabajó las reformas a la nueva ley orgánica de la universidad. No de la reelección, sino que lo que dije, que estoy de acuerdo con procedimientos correctos. Es decir, con la figura como tal, entonces, para que estemos claros, sí está de acuerdo. No, no es la figura, es importante. El procedimiento, el mecanismo. No, el proceso, quién va a ser, quién lo elige, quién lo propone. Pero en este caso no ha habido democratización de la universidad. Como está planteado en la ley orgánica, no lo comparte. No hay democratización del proceso. Fue reformada la ley atropellando una serie de conquistas universitarias. Muy bien, eso amerita una opinión del abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias también. Sí, quizás haya que precisar un poquito el lenguaje de lo que estamos hablando. La vieja ley del 57 sí permitía la reelección por un solo periodo. Y ahí están los resultados. Digamos, el doctor Jorge Arturo Reina pues se reeligió, el abogado Ramos Soto, el doctor Sagastume, etcétera, etcétera. La reelección era permitida por una sola vez. Luego vino una modificación en la ley orgánica en que se dejó ya mucho más abierta y se ha venido reformando la ley. Esos aspectos políticos creo yo que hay que verlos con mucho cuidado, porque si se va a reformar la ley, que repito, entre menos se toque es mejor, que sea para los asuntos académicos, hombre, que sea para los asuntos de administración dentro de la universidad que puedan contribuir a una mejora de la eficacia en el manejo de los recursos. Pero la parte política ya creo yo que es suficiente en cuanto a seguir abriendo espacios que siempre despiertan controversia, ¿verdad? Siempre despiertan controversia. Entonces hay que ver eso, pero la reelección per se está desde la ley del 57 y ahí hay varios rectores que sí pudieron reelegirse y ahora, pues, merced a reformas posteriores, se van abriendo espacios que, repito, quizás no sean los más deseables, visto que lo importante es más lo académico. Volvemos a esa premisa con mucha insistencia. Hablábamos de la investigación. La investigación es tan importante en las mejores universidades del mundo que una gran parte de los recursos que tiene la universidad son dedicados a la investigación. Primero, porque es lo más caro. Segundo, porque crea cierta
autosuficiencia económica para la universidad cuando se pueden lograr patentes que dan la vuelta al mundo. Segundo, porque prestigia al campus y prestigia a los profesores que descubren cuestiones. Y sin embargo, pues la investigación no es o no ha sido lo más importante en la visión de la reforma universitaria, a pesar de que se le ha dado una especial dedicación, por lo menos a nivel escrito. No conozco los avances en los últimos tiempos, pero sí la investigación es deseable porque la investigación es desarrollo, es autosuficiencia, es prestigio para cualquier universidad. Sí, bueno, nos piden por acá también otro oyente que les traslademos la inquietud y que quieren conocer su opinión sobre el tema de los exámenes de admisión, que también este fue otro tema de mucha controversia en esta administración, porque hay quienes creen que esto lleva a exclusión, por otro lado quienes defienden la tesis de la admisión señalan que esto prestigia o pondera la calidad de los estudiantes. En ese sentido, conviene una opinión de parte de ustedes. Doctor, solo le traslado aquí, mire, para que no vea que solo piedras le lanzan. Aquí dice una persona: no soy afín ideológicamente al doctor Juan Almendares, pero mis respetos para él. Creo que es el único líder de izquierda, dice, honesto que hay en este país, porque los demás son unos vendidos y oportunistas. Doctor. Bueno, me quiero referir al examen de admisión. En esto hay muchas tesis, pero hagamos una primera pregunta. ¿Es científico el examen de admisión? Yo lo planteo aquí, incluso puedo debatir con cualesquiera que crea que ese examen de admisión se justifica en la universidad. ¿Usted nos quiere decir que no es científico? No es científico. Usted no puede valorar la admisión de alguien, incluso el examen de admisión, el examen de selección, qué carrera va a estudiar un estudiante, solo por un examen escrito, una entrevista con una serie de preguntas. El primer examen que hacían era más que todo una valoración de conocimientos. Claro, no se necesita mucha ciencia para saber que los que estudian en las áreas rurales van a tener más limitaciones que los que estudian en las ciudades, porque las estructuras educativas son muy deficientes en determinadas áreas. Es un problema también de clase social, pero decir que un estudiante no puede entrar a la carrera de medicina por un examen no tiene sentido. ¿Es excluyente su criterio entonces? Claro, es excluyente, es una política excluyente. Incluso al principio de los exámenes creo que los hacían una gente de Puerto Rico, ¿verdad? Que no conoce la realidad de Honduras. Cuando usted estuvo al frente de la universidad no se practicaba. No, lo que se hacía era una nivelación de los estudiantes. Entonces, en realidad, se le da oportunidad incluso a los estudiantes que trabajaban. Y ahora lo que existe es una exclusión de estudiantes y en eso la mayor parte de los estudiantes emigran a otras universidades. ¿No comparte entonces la tesis quienes defienden que esto privilegia la calidad del estudiante? No, mire, la calidad de una universidad está cómo establece su problema pedagógico. ¿Cómo va a ser posible que en una entidad académica pedagógica se criminalice a los estudiantes? Eso le refleja a usted que pedagógicamente no anda bien la universidad. No necesita hacer muchos estudios. Eso es un indicador terrible. Esta es de las pocas universidades. Es vergüenza en América Latina que una universidad encarcele los estudiantes porque piensan diferente. ¿Qué piensa sobre el examen de admisión, abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso? Nosotros, a nivel de la universidad, y más dirigiéndola, siempre vimos que la educación en el país es un sistema. La universidad no vive aislada del sistema educativo. Y por eso es que siempre se concibió
que debía haber una integración y un consejo que integrara la parte primaria, la parte secundaria o la parte terciaria. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a través de la universidad nosotros mirábamos resultados muy pobres que venían de los estudiantes de secundaria. Y escuchando a los profesores de secundaria, a su vez ellos se quejaban de resultados muy pobres a nivel de la escuela primaria. Por tanto, si concebimos todo como un sistema, a través de eso que la ley llamaba un consejo educativo a nivel nacional, que se reunió muy pocas veces, ojalá que ahora sí sea una realidad, porque de no serlo, seguimos en el mismo problema de estar conociendo a un nivel terciario de las deficiencias del nivel secundario y ellos a su vez de las deficiencias. Solo permítame, abogado, vamos a esta pausa del contrapunto y ya regresamos. Las Esferitas de la Esperanza presentaron. Viernes 14 de julio del 2017, son las 2 de la tarde en punto. Amigos, les invitamos a ganar dinero al instante con Julio Suertudo. Por cada 25 lempiras de compra en cualquiera de nuestros juegos, Super Premio, La Diaria, Diaria más 1, Próxima, Pega 3, Millonaria de Pega 3, Premiados Mix y Gana Gol, obtendrás un cupón con un sueño. Si te sale Coco, ganarás 100 lempiras, lentes 50 lempiras u olas, ganarás 25 lempiras. Y ahora sí comenzamos pegando y ganando con Pega 3 y su jugada millonaria. Conocemos el primer número ganador. Atentos. 19. Segundo número. 05. Tercer y último número. 72. Repito, 19, 05 y 72. Ha llegado el momento de juntos multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número ganador. Primer dígito. 5. Segundo dígito. 0. Primer número premiado. 50. Segundo número ganador. Primer dígito. 4. Segundo dígito. Atentos porque este es el 3. Segundo número premiado, 43. Repito, 50 y 43. Ha llegado el momento tan esperado por todos de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Conozcamos el número ganador para esta tarde. Primer dígito, 6. Segundo dígito, 1. Número ganador para la diaria, 61, con su símbolo de sueños, guerra. En el cuadro de cuerpo está representado por el hombro derecho. Otros números que le relacionan, 54 y 04. Conozcamos rápidamente el número ganador para los que invirtieron en la jugada diaria más 1. Atentos. Porque este es el 8. Repito, número ganador para la diaria, 61, guerra. Y para la jugada diaria más 1, 61 más 8. ¡Felicidades! Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. 95 20 20 80 para informar y saludar. Radio América está en WhatsApp. Tu voz se escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 95 20 20 80 Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América. Proseguimos en el contrapunto de Radio América. Estamos debatiendo sobre la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y le estábamos consultando al doctor que cómo se sentía y nos dice que se siente muy bien, solo es que ha tomado bastante agua y ha tenido por algunos momentos que dejarnos, pero siempre sigue aquí con nosotros el ex rector, el doctor Juan Almendares Bonilla, de igual manera el abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias. Ha sido un diálogo de altura, de
un espacio, creo que para establecer que pueden haber diferencias en un diálogo, en un foro, pero siempre y cuando esté el respeto, se siente más elegante y creo que penetra más en la psiquis de nuestros oyentes. El abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso Arias, antes de la pausa, estaba empezando a exponer, nos estaba empezando a dar su respuesta sobre la pregunta que le hacíamos de forma directa, si él está de acuerdo con el tema del examen de admisión. El doctor Almendares ya dio sus explicaciones, que no está de acuerdo con el mismo. Abogado. Sí, antes de la pausa estábamos diciendo que nosotros concebimos la educación de un país, y Honduras incluida, como un sistema en el que está imbricado el nivel primario, secundario, terciario y hasta cuaternario. Es decir, primaria, secundaria, universidad y a nivel de posgrado. Son un todo indisoluble y el uno afecta al otro. Veíamos cómo a través de las estadísticas universitarias mirábamos una deficiencia muy abierta, por lo menos en mi periodo, a nivel de los resultados en la secundaria, y hablando con los profesores de secundaria, ellos se quejaban de la educación primaria, que era defectuosa y que por tanto a uno le tocaba remediar, dice, los problemas de la primaria, y ciertamente a nivel universitario, en muchos casos nosotros nos convertíamos en un nivel de remedio para los problemas que mirábamos a nivel secundario, sobre todo en algunas escuelas que no tenían los estándares de calidad necesarios pues, en nuestro país. Y lo mismo podría suceder a nivel de posgrado. Entonces, por eso es que la inteligencia de la ley tenía la creación de un consejo que viera como un todo esta problemática y que buscara las soluciones a todos los niveles descritos. Eso, desgraciadamente, no se logró, por lo menos hasta cuando yo estuve en el 2006. En muy pocas ocasiones se reunió el ministro de Educación con el rector de la universidad para buscar la manera de activar ese consejo. ¿Qué era entonces el remedio que quedaba? Dentro de la reforma que se aprobó en el 2005, en la ley estaban los programas de examen de admisión, pero también los exámenes de calificación para los profesores, ¿verdad? Pensando en un todo. Porque no le podíamos exigir solo a los estudiantes, sino que nos evaluáramos nosotros mismos, los profesores, en cuanto a la calidad de la enseñanza que estábamos dando, porque también evidentemente había, y sospecho que todavía ha de haber, educadores, profesores que no están a una altura universitaria. Entonces era una reforma integral en el sentido de evaluarnos, tanto los que estaban entrando como los que estaban enseñando, los discentes y los docentes, para que juntos pudiéramos caminar en esa avenida. Iniciamos lo que fueron las pruebas para los docentes y ni fueron bien recibidas, fueron rechazadas, hubo muchos problemas, pero yo sí creo que en el caso y por las razones expuestas, en el caso de los estudiantes sí debe haber una evaluación previa. En otras universidades lo que han hecho es colocar un nivel propedéutico, ¿no? Que fue lo que se quiso hacer en algún momento con el CUEG en nuestra universidad. Un nivel propedéutico que permitiera preparar al estudiante durante ese año para que pudiera entrar luego a la parte universitaria ya formal una vez que hubiera pasado por ese filtro. Eso no siempre funcionó, de tal manera que para mí el examen de admisión sí es necesario. Podríamos discutir si es un examen de calidad, si es un examen científico, si es un examen bien que aborda la problemática, pero yo sí creo que por las razones expuestas es importante que la gente que egrese sea la gente pues que
tiene los conocimientos mínimos necesarios para entrar a un nivel tan importante como es el universitario. Pero hay otra razón, Lesman. Los recursos de la universidad no son abundantes y nunca lo serán frente a una masa que necesita educación en un país en vías de desarrollo como el nuestro. Nunca serán suficientes. Entonces debemos maximizar esos recursos en función de la calidad de la gente que estamos ahí adentro. Pero repito, profesores y estudiantes, docentes y docentes. Así es. Bueno, nos dice otro oyente, por favor consúltele al abogado Guillermo Augusto Pérez, dice, le escuché decir que la ley orgánica solo permite ser reelecto por una ocasión, dice. He escuchado que la rectora dice que no tiene intenciones de seguir, pero al mismo tiempo dice, ella asegura que le han dicho que ella sí puede reelegirse, que sí puede optar a otro periodo. Un comentario, por favor, dice. La ley del 57, la original, la que inicia con la autonomía universitaria dictada en una junta militar de gobierno que comprendió la necesidad de que la universidad pudiera desarrollarse dentro de un concepto autonómico, sí permitía por una sola vez. Y fueron varios los rectores que se reeligieron por una sola vez. Y hasta ahí llegaron y hasta ahí terminó su mandato. Luego se hicieron otras reformas que permitieron ya la creación de nuevos espacios. Pero eso es posterior a el 2005 o 2008, por ahí. Y bueno, pues entonces ahí está la situación. Ya la actual rectora, pues ella ha dicho públicamente que no aspira a un nuevo periodo. Esa ya es una decisión particular porque no estoy seguro si necesitaría una nueva reforma de la ley para hacer eso. Dice otro oyente, con respecto al examen de admisión, le comento, todas las universidades del mundo lo practican, dice. Yo pienso que aquí con mucha más razón, porque hay un grupo de jóvenes que lo que va es a pasear, dice, y de paso le están quitando el cupo a otro, y hay personas que tienen hasta 20 años de estar ahí. Yo creo que se debería de depurar. Doctor. Creo que se ha entendido un poco mal mi juicio. Yo estoy hablando del examen de admisión y de elección de carrera en la universidad. A ese examen me refiero que no está basado científicamente. Porque una cosa es la evaluación y otra cosa es un examen. Uno puede evaluar, incluso orientar a un estudiante para que puede ser que entre en una carrera que no es adecuada. Pero es otro proceso. Lo que pasa es que aquí no podemos tomar un enfoque reduccionista, ver el ingreso del estudiante a través de un examen. Hay que evaluar al estudiante. Por ejemplo, no se evalúa que la mayor parte de los estudiantes son pobres, no tienen recursos, vienen de situaciones muy limitadas, y luego no se evalúa la crisis que hay en el país, la pobreza. Entonces no se evalúa todo eso, no se evalúa que este es un país donde la educación no es una prioridad. Aquí son prioridad las armas, el ejército, la seguridad, pero no la educación y la salud. Entonces estamos en un país distinto. Lo que a mí me extraña es que algunos opinan como si estuvieran en un país de recursos, en un país donde hay todas las condiciones, donde hay una educación más equitativa, más justa en todo un país. Pero este país es muy desigual. Lo que lo caracteriza es la desigualdad. Entonces, cuando se hace un examen así, aislado de todas estas condiciones, es un examen acientífico. No tiene ciencia y no tiene conciencia y no tiene otros valores. Yo les quiero decir, pues, yo conozco, póngale, casi todo el mundo, todos los continentes, y he estado en varias universidades, visitando las universidades. Y a mí me parece que esta universidad
toma criterios totalmente antipedagógicos. No hay participación real de los docentes, no hay participación real de los estudiantes. Entonces, esa es una falla pedagógica. En vez de estar buscando estatus de parecerse a otras universidades, deberían de cambiar esa visión, porque esa visión daña a los jóvenes. Aquí no es un problema de que hay un problema con las autoridades, es un problema del país, de la sociedad. Y los educadores tienen que tener una conciencia diferente de la educación, una visión más integral, más humana, más ética. ¿En su gestión se evaluaban a los docentes, doctor? Claro, nosotros evaluamos a los docentes. Yo no estoy en contra de la evaluación. Esto más, la evaluación en español es diferente a la evaluación en inglés. La evaluación en español es un proceso, ex ante, post y durante el proceso. Yo estoy de acuerdo con que se evalúen profesores, pero también estoy de acuerdo que se evalúen autoridades universitarias, que lo evalúen a uno, ¿eh? Porque cuando uno cree que tiene la razón y nadie lo evalúa, puede cometer grandes errores. Por ejemplo, creer que un objetivo es reprimir los estudiantes es equivocado. Entonces las autoridades tienen que ser. Yo veo que hay jóvenes que incluso pueden enfocar muy bien, en forma brillante, el problema académico de la universidad. Así como también hay profesores que lo hacen. Pero también pueden haber autoridades que no tengan realmente una concepción clara de la pedagogía. Y enseñar no solamente son los títulos, sino también la experiencia, la sabiduría. Hay maestros que son extraordinarios, pueden ser de primaria, la gente le puede enseñar a uno, pero necesitamos en realidad, la rigidez no significa quebrarse, se necesita la flexibilidad de pensamiento, la apertura de pensamiento, el diálogo. Aquí estamos dialogando con el abogado Pérez Cadalso, con usted, pero no estamos peleando, no es necesario. Yo no voy a pelear con él, podemos tener ideas diferentes. Lo que sí es que yo respeto las ideas de él y yo quiero que me respete mis ideas y tenemos un ambiente tranquilo. ¿Por qué no podemos tener eso en la universidad? No lo tenemos. Entonces, la seguridad misma de la universidad, la gente se siente aterrorizada en la universidad. Sí. Bueno, dice otro oyente, por favor consúltenle a sus panelistas. Siempre que vienen elecciones, se crispa el ambiente en la Universidad Nacional Autónoma. Y es cierto, ¿verdad? Es un escenario recurrente. ¿A qué atribuye ese fenómeno, si cabe, abogado Guillermo Augusto Pérez Cadalso? Yo creo que es normal en el sentido que si la misma sociedad entera se encrespa, si la misma sociedad entera de alguna manera toma posiciones y algunas veces posiciones extremas, pues los estudiantes también, ellos oyen en su casa, ven a su padre, su madre, escuchan al vecino. ¿Usted nos quiere etcétera, decir que la universidad es toma el espejo posiciones. de lo que está sucediendo en la sociedad? Pues evidentemente, si son hondureños y hondureñas, tanto como los adultos, ¿verdad? Y tienen sentimientos y algunos tienen una conciencia política y crítica muy, muy acertada y arraigada natural. Sí. De tal manera que ese fenómeno pues es natural en el contexto de lo que estamos viviendo. Sí, lo ven normal, natural. Lo veo natural como un reflejo de lo que ocurre a nivel social. Ahora, si se utiliza, si se instrumentaliza esos criterios políticos, entonces los resultados pues, van a ser el que tengamos masas también exaltadas, ¿verdad? Pero yo lo miro como un reflejo de la situación, que una vez que pasen las elecciones, pues pasa también
esa pasión. Sí. Con su conocimiento de la idiosincrasia de la universidad, ¿cree que el movimiento estudiantil pueda estar alejado de cualquier infiltración, abogado, política o de otros sectores? Los jóvenes, por naturaleza, son apasionados en todos los temas de la vida. En aspectos de su vida cotidiana, en aspectos familiares, en aspectos de sus deseos de cambio y de transformación frente a lo que ven como su realidad. Y la política es uno de los mecanismos que se tienen para expresar o su adhesión a lo que ven o la crítica a lo que ellos están sintiendo y percibiendo. De tal manera que no nos debe extrañar, porque es connatural a los jóvenes que de por sí tengan ideologías distintas, tengan partidos políticos distintos, tengan aproximaciones a la vida distintos porque los años que tienen y su inmadurez o sus pocos años pues les hacen sentir que los cambios deben ser inminentes, rápidos y rompiendo esquemas pues de una manera abrupta. La vida pues ya va enseñándoles posteriormente que eso no siempre es fácil, pero es normal que los estudiantes tengan sus aspiraciones de orden político y lo único es que hay que ir encauzando, eso es parte de la responsabilidad de los docentes, como es parte de los padres de familia hacerlo allá en sus hogares, pero allá en la universidad nos toca a nosotros también como profesores encauzar esas aspiraciones para que al final desemboquen en un resultado feliz y de prosperidad para el país. Muy bien, por cuestiones de espacio vamos a dar lectura a los últimos dos mensajes. El doctor Almendares dice, destila tanto odio por USA que en todo lo que habla lo sataniza, dice. No debería darle espacio. Bueno, me parece muy radical esa posición. La UNA dice, no creció un centímetro con él. Habían parlantes sonando música 24/7. Pero acá hay otro mensaje que dice, saludos para el doctor Almendares de la familia Almendares de San Pedro Sula. Es una gran persona, pegado a sus principios. Gracias, Milton, dice. Doctor, solo tenemos tiempo ya para escuchar su reflexión final y que pueda contestar también Muy por bien. alusión a esas preguntas. Bueno, miren, yo no destilo veneno contra Estados Unidos. Al contrario, tengo muy buenos amigos académicos de universidad. He sido profesor incluso de universidades norteamericanas, conferencista en diferentes universidades de muy alto calibre. Tengo amigos religiosos, amigos ecológicos y tengo más respeto en Estados Unidos que en mi país. Por ejemplo, la persona se atreve a insultarme y respetarme, ¿verdad? Porque parte de un juicio que es producto en parte de la ignorancia. Por cierto, yo le tengo un inmenso cariño al pueblo norteamericano. Lo que pasa es que yo soy antiimperialista, soy antirracista, por ejemplo. En ese pueblo hay gente bella, hermosa, pero también hay gente racista, como trata a los migrantes de Honduras, Centroamérica, en Estados Unidos. Como trata a los negros también. Entonces yo esas políticas de cualquier país soy contrario, pero no tengo odio a la gente. Y además también quiero decir que en el amor a mi país, lo de las bases militares, lo voy a hacer todo el tiempo que pueda, porque es algo indigno. Este joven que dice eso debería dar vergüenza que no dice nada sobre las bases militares, sobre la ocupación militar de cualquier país. Ese es un punto de vista. ¿Cuál era la otra? Una familia le mandó saludos a la familia Almendares. Bueno, Pedro. agradeciendo a la familia el saludo. Y yo quiero dar un saludo a todos los estudiantes, a los profesores, a la academia y una gran invitación a las autoridades que en realidad se abran a ese diálogo. Que ponderen el diálogo.
de poner el diálogo para transformar la universidad. Sí. Y finalmente quiero decir que el hombre y la mujer son animales políticos. Y quien quiera ver la actividad de los estudiantes como política, pues sí, todo el mundo es político acá. Lo que pasa es que algunos tratamos de decir las cosas como las vemos, las decimos de corazón. Pero es muy importante que no ser instrumento cuando nos pagan para atacar a las personas. Yo he sido víctima de eso. Todo el mundo me ataca. Pero también, paradójicamente, recibimos mucha aceptación en todas las partes del mundo. No me gusta hablar de mi persona, pero aquí es lógico. Si queremos este país, queremos a la universidad, los sectores que están con el retraso y que tienen odio, porque sí es odio, nos tienen que insultar. Muchas gracias. Abogado Guillermo Augusto Pérez, Cadalso Arias, sus palabras finales. Sí, yo creo que debemos terminar este diálogo, Lesman Aníbal, con lo que se planteaba al principio. El diálogo sigue siendo la mejor herramienta para solventar los problemas entre humanos. Si la situación está ya tan polarizada, también existen mecanismos alternos que permiten que un tercero o terceros que sean confiables para ambas partes puedan intervenir. Lanzábamos la idea de la instancia de los exrectores, lanzábamos la idea de los colegios profesionales que también tienen una responsabilidad muy grande en la conducción de la universidad porque son producto de ella, pero siempre dentro del marco de la buena fe. Porque si no hay buena fe y aceptando resultados, entonces son pocos los logros, son procesos difíciles, extenuantes a veces, pero necesarios para mantener la autonomía de la universidad. Muy bien, compartimos totalmente el planteamiento de ambos. La solución a esta crisis, a esta problemática en la universidad, debe salir del mismo campus universitario. Creo que tienen una gran oportunidad, tanto las autoridades en principio como los estudiantes, de dar un ejemplo a la sociedad que solo mediante el diálogo podemos resolver los grandes problemas de Honduras. Mi respeto y admiración para usted, doctor. Gracias. Para el abogado Guillermo Augusto Pérez. Luego de varios años, recordamos cuando cubríamos la Corte Suprema de Justicia en el formato de los 9 magistrados, siempre nos dispensó la anuencia y ha sido un grato placer compartir con ambos y por supuesto con los millones de oyentes de Radio América y de CITV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Dios mediante, nos encontramos el próximo viernes. Buenas tardes. Un gran programa.